¿Qué tal? Bienvenidos a toda nuestra audiencia de la prensa en redes sociales, en todas nuestras plataformas. Estamos aquí hoy con Rita Vázquez. Hola Rita, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igual, de verdad que es un gran honor. Digo, que ya eres una gran amiga de la casa, tú hiciste parte de este gran hogar que conocemos como la prensa y que ahora yo estoy trabajando ahí y es muy loco, parece como una Matrix ahora. Yo entrevistarte. Bueno, viste, las vueltas que da la vida. Total, total. Y que hiciste, bueno, y fuiste parte de un documental en el cual la prensa tuvo mucho que ver, que eso es parte de la entrevista de hoy. No sé si quisieras contarle un poquito a la audiencia de qué se trata este nuevo documental para que todo el mundo quiera verlo. Bueno, hace aproximadamente, qué sé yo, 6, 8 meses, siendo yo todavía directora del periódico, recibí una llamada de una persona que me decía que Kurt Muse quería conversar conmigo. A Kurt Muse yo ya lo conocía porque hace unos años había intentado entrevistarlo para el periódico. Kurt Muse fue una persona, un ciudadano norteamericano que se crió en Panamá desde muy chiquito. Fue a escuela panameña, creció toda su vida en Panamá, porque sus papás habían sido trasladados a este país y en donde tenían negocios. Entonces, básicamente se crió como un panameño más. Pero lo interesante de su historia es que Kurt, junto a un grupo de 6 panameños y algunos extras más, durante la época de la dictadura habían organizado una radio clandestina para enviar mensajes de desobediencia civil, pero a la vez también mensajes de esperanza a una población que estaba oprimida por la bota militar. Entonces, yo ya conocía esa historia. Kurt fue detenido en el aeropuerto de Tocumen y llevado preso a la cárcel Modelo, donde permaneció por 9 meses. Esa era la de Chorrillo. La que quedaba en el Chorrillo, Okay. que años después fue demolida, Sí, porque sí. realmente era un espacio espantoso. No era un lugar donde no solamente por la infraestructura no se respetaban los derechos humanos de los presos, pero además era un lugar de tortura, un lugar de vejaciones, era un lugar donde las cosas más oscuras podían suceder. Entonces, Kurt estuvo preso 9 meses y fue liberado el día de la invasión en una operación asociada con la invasión por un grupo muy pequeño de soldados específicos que estaban entrenados especialmente con esa función. De rescatar gente. De rescatar, exacto, y de rescatarlo particularmente a él de la cárcel Modelo. Entonces, en paralelo que ellos bombardeaban el cuartel central de Noriega, llegaba una unidad especial a la cárcel Modelo para rescatarlo. O sea que habían dos operaciones ese mismo día. O sea, ese mismo día. Causa Justa y Acid Gambit. Acid Gambit. O sea, hubieron dos operaciones ese día. Digo, obviamente la que más conocemos es la de Causa Justa. Claro. Entonces van los gringos, rescatan a Kurt y se lo llevan a Estados Unidos. Sí, pero esa es otra historia. Okay. Esa es otra historia de la que podemos hablar más adelante. Este documental básicamente cuenta la historia que llevó a Kurt a estar preso en la cárcel Modelo. Y es una historia que se empezó a desarrollar muchos meses antes de que él fuera detenido a mediados, creo que fue en abril del 1989. Así que esto es una operación que se llevó a cabo durante meses antes de esa época. Y debo recordarte y contarte que para esa época, o sea que estamos hablando de 1988, ya la prensa estaba cerrada. La prensa fue clausurada por los militares por última vez en febrero de 1988 y no fue reabierta sino hasta enero de 1990. Es decir, hoy, 8 de enero de 1990, circuló la primera edición de la prensa post-dictadura, post-cierre de 1988 y post-invasión. O sea que cuando lo cerraron, eso fue durante la dictadura. Y no sabes una cosa, la prensa se cierra. Se cierra no me y molesten más. Todos quedamos, bueno, los que trabajaban en la prensa en ese momento, todos quedaron a la deriva. Y entonces el periódico fue cerrado. Y eso fue como, no fue la primera vez, porque sí sufrió otro cierre, pero fueron más cortos. Yo creo que incluso, o sea, de recuerdos así como medio vagos que tengo, que me echaban el cuento, que le pusieron ácido
Sí, a las rotativas sí, de la sí, sí. prensa. Cuando cierran la prensa, los militares destruyeron los equipos a tal punto que quedaron inusables. Se tuvo que trabajar en ellos después de la invasión por varios días. Nuestro gerente general de hoy en día, Juan Carlos Planels, estuvo en ese momento, él ya trabajaba en la prensa, y sus historias son fenomenales de cómo se fue reparando y se fueron consiguiendo las piezas. Recuerda que estamos en una época donde estábamos en guerra en Panamá todavía, los primeros días de enero, donde la inestabilidad no solo política era grandísima, pero también económica. Entonces, habían cosas que simplemente no funcionaban. Entonces, cuando cierra el periódico, entra esta radio clandestina que Yo ellos creo que estaban inclusive dando. un poco antes, Ok. pero la gran mayor parte del tiempo en que ellos operaron fue cuando la prensa estaba cerrada, los medios, el resto de la prensa escrita estaba tomada por la dictadura. Algunas emisoras de televisión y de radio también estaban tomadas por los militares, la gran mayoría, pocas realmente quedaban que realmente se atrevían a enfrentar al régimen, porque si no le iba a pasar lo mismo que le pasó a la prensa. Claro. Era una época donde la gente no tenía cómo enterarse de lo que pasaba realmente, salvo por la historia que querían contar los militares. Entonces, si te imaginas, pues no había redes sociales, no había internet, si acaso había fax. Entonces, la gente, tú dirás, ¿cómo se comunicaba la gente? Bueno, sencillísimo, algo que se llama Radio Bemba. ¿Conoces el término? El bochinche. Boca a boca. De boca a boca. Ajá. Bueno, entonces, básicamente la gente comenzaba lo que hacían era que crearon medios alternativos, medios disidentes, medios sumamente informales, y sacaban fotocopias y las repartían en la calle. Realmente las repartían fuera del ojo de los militares, porque si venía un militar y te veía, te llevaba preso. Pero digamos, por ejemplo, estos muchachos lo que hacían era que se organizaron, algunos de ellos son técnicos en comunicación, así que tienen conocimientos de cómo funciona. Y entonces, con un equipo semi-especializado, se dieron cuenta que podían intervenir las frecuencias de radio. O sea, ellos se organizaron para intervenir las señales de radio de los militares. Primero, eso fue lo primero que hicieron. Lo primero que hicieron fue que se dieron cuenta que podían entrar a los canales de comunicación de los militares y escuchar lo que ellos decían. Y hablar. Y de hecho lo hicieron, pero no les voy a contar esa historia. Claro. Porque eso está en el documental. Claro, pero me imagino que a ti te podían matar por eso, ¿no? Por supuesto, el riesgo que estos muchachos, en ese entonces ya son unos hombres adultos, tomaron fue grandísimo. Ellos arriesgaron muchísimo, arriesgaron su seguridad, su vida, su pecunio. Ellos arriesgaron muchísimo y perdieron muchísimo también. Me imagino. Entonces, al final del camino, te das cuenta que en Panamá no solamente hay héroes de antaño en la historia de 1903. Hay héroes a lo largo de nuestra vida que poco se les conoce. Y tal vez este es el valor más importante de este documental, además de, por supuesto, resaltar la importancia de las libertades fundamentales, pero es resaltar el hecho de que en Panamá hay héroes que hasta ahora son anónimos. Esta es la primera vez que esta historia se cuenta con pelos y señales y en primera persona, es decir, por los propios protagonistas. Es una historia que alguna parte de la población conoce por encima, sabe algunos detalles, conoce algunos datos, pero es la primera vez que tenemos a estos 7 hombres contando todas sus vivencias, todas sus vicisitudes, los riesgos que tomaron, lo que tuvieron que hacer, y finalmente cómo fue cuando arrestan a Kurt Muse en el aeropuerto, cómo ellos vivieron y enfrentaron esa situación tan difícil de tener que decirle adiós no solamente a su familia, sino a su país, a su patria. Estas son personas altamente patriotas, gente que aman este país y por eso hicieron lo que hicieron. Tener que dejarlo atrás en manos de una dictadura fue terrible y sin siquiera saber cuándo. ¿Cuándo? Porque estamos hablando de abril de 1989, todavía la invasión no estaba a la vuelta de la esquina. Y no se sabía que venía una invasión. Total. Entonces, sin saber realmente cuándo y en qué condiciones iban, uno, a poder vivir y sin saber qué les esperaba una vez se fueran del país. ¿Cómo se llamaba la estación de radio que ellos hicieron? Se llamaba La Voz de la Libertad. La Voz de la Libertad. Sí, el documental se llama La Señal de la Libertad.
cuenta la historia de la voz de la libertad. Qué cool. A mí me llega mucho, digo, obviamente como yo soy como más nuevo, ¿no? Yo llegué, lo más guau que pasó cuando yo estaba vivo fue la reversión de Panamá, Importante del dato, Canal de Panamá, importante. que yo tenía 2 años. Y, y la expansión de las exclusas. Yo ya llegué cuando ya el país ya estaba pretty en términos de comunicación. O sea, yo nací con canales de televisión, La Prensa, varios periódicos. Y eso a veces siento que lo damos como por sentado. Es correcto. Todo eso. Como tú, hay muchísimos jóvenes que no solamente desconocen, y tú, por tu curiosidad nata, tú estás enterado y te has familiarizado con algunas cosas, pero hay muchísimos jóvenes que realmente desconocen esta parte de la historia de Panamá. Porque pareciera que la historia de Panamá empieza en 1903, se acaba en 1968 y luego no aparece nuevamente la historia hasta 1990. Entonces, ese periodo entre 1968 y 1999, mejor conocido como la dictadura militar, Correcto. esto no se enseña en las escuelas, no No. se enseña en las universidades, No. y tenemos una generación completa de muchachos que no conocen todo lo que personas tuvieron que sacrificar, arriesgar y perder para que ellos hoy en día vivieran en el país que viven hoy. Ustedes tienen hoy día redes sociales donde pueden opinar lo que quieran, redes sociales donde pueden poner sus pensamientos, sus emociones, sus inquietudes. Pueden hablar públicamente donde quieran y como quieran lo que se les ocurra. Pueden ir donde quieran, pueden reunirse con quien quieran. Pueden practicar la religión que les dé la gana. Pueden hacer todo. Y nada de eso era posible en esos años de dictadura. Y por eso es que digo que la importancia de este documental, además de honrar a estas 7 personas, es realmente sembrar esa curiosidad en estos muchachos para que lo vean, para que sientan y conozcan esta historia y sepan que lo que tienen hoy en día en gran parte se debe, y también el crecimiento económico y todo lo que el país ha vivido postdictadura, se debe a que no... Y la liberación de la dictadura, si bien se acaba por una invasión extranjera, antes de eso llevó una lucha fuerte de los ciudadanos panameños que no tienen menos mérito, todo lo contrario. Y esa lucha se dio en las calles, era David contra Goliat. Tú veías gente en las calles vestidos de blanco, con pañuelos, con pailas y cucharas y con pitos. Esas eran las herramientas del pueblo panameño para defenderse en contra de la dictadura. ¿Y qué encontraban ellos cada vez que salían a la calle? Represión brutal, una brutalidad por parte de la policía, donde los golpeaban, les disparaban perdigones, en ocasiones balas, los golpeaban con mangueras, les echaban agua para esparcir las protestas que eran masivas. Los pitufos, creo que se llamaban. Se llamaban los pitufos, pero muchas veces esa agua también tenía químicos, o sea que causaba picazón. Los golpeaban y de la misma manera atacaban a hombres, mujeres, niños, o sea, el que estuviese ahí. El que estuviese mal puesto, con una camisa blanca, en el lugar equivocado y en el momento equivocado, se lo llevaron preso. Hoy en día se habla mucho de los muertos de la invasión, sí. Pero ¿qué pasa con los desaparecidos de la dictadura? También son un montón de personas. Total. Son un montón de personas. Yo creo que haciendo como memoria y también retornando al documental, yo creciendo en la escuela primaria, en la escuela secundaria, yo no recuerdo que me hayan enseñado propiamente todo el periodo de la invasión, a diferencia de lo que hacía mi mamá y mi abuela y mi tía, que se sentaban conmigo a echarme el cuento. Y no es la historia de la invasión solamente, porque sí, la invasión fue un evento traumático, lo que lo vivimos, realmente nunca se nos va a olvidar qué estábamos haciendo exactamente el 19 de diciembre a las 12 de la noche, o sea, el 20 de diciembre. Nadie, yo creo, que vivió esa época se olvida de en qué momento y qué estaba haciendo exactamente a esa hora. Son pocas cosas las que te marcan en la vida de esa manera. Pero no solo la historia de la invasión. No se puede hablar de la invasión si tú no hablas de lo que hay antes. Claro. Y lo de antes es realmente importante también, porque es lo que eventualmente lleva a esta situación.
Hay algunos libros, yo misma escribí uno que se llama El fantasma de Noriega con mi esposo, y luego Fernando Berguido acaba de escribir uno que se llama El colapso de Panamá, que también es un espectáculo de libro, y realmente yo siento que la gente debería buscar estos libros y leerlos para entender y conocer. Es como meterse, yo siempre lo he dicho, en un túnel del tiempo. En muchas ocasiones lo que vivimos esa época nos sirve para decir, ah, por eso fue que pasó esto. Porque claro, ambos libros tienen la ventaja de que están enriquecidos con noticias de la época, con documentos desclasificados, con testimonios. Entonces, al final del camino, tú puedes entender cosas que en ese momento sucedían y que no sabías por qué sucedían. Tengo una pregunta. Si todo era así como medio radiobemba y era durante los militares, ¿cómo Carrizos tú agarras esta historia que te tira este señor? Que bueno, vamos a hacer este documental con información de quién, a son de qué. ¿Cómo tú logras como hacer esta historia en tanto tiempo? Bueno, originalmente la idea era hacer escritos en formato periódico. Y eso, por supuesto, es maravilloso, pero para el lector del periódico, el lector de la prensa. Nosotros queríamos llegar a jóvenes como tú. Okay. Nosotros queríamos llegar a esa generación que realmente no iba a agarrar el periódico de la prensa y a leerlo, porque no son lectores innatos de un diario tradicional. Y sentimos que la mejor forma de hacerlo era a través de una película. Ok, cool. La película es probablemente la mejor forma de llegarle a la mayor cantidad de gente porque es entretenida, es una película que de alguna manera dispara tus emociones, vas a ver el documental y hay momentos donde vas a reír, momentos donde te vas a quedar totalmente en zozobra porque no vas a entender hasta que te explican qué es lo que es, y luego hay momentos muy emotivos, muy emocionales que te van a hacer sacar una que otra lagrimita. Entonces, al final es que las personas sientan de alguna manera lo que en esa época se vivía, que los jóvenes comprendan que no todo era como es ahora y que no costó mucho llegar a donde estamos ahora y que hay que cuidarlo. Entonces, la idea con este documental es entretener a la vez que educas. Cool. Y entonces, lo importante para nosotros es que ese documental se difunda lo más posible. En televisión, en universidades, en escuelas, en plataformas de YouTube, en redes sociales, por todos lados. Y por eso es importante que este documental de alguna manera llegue a la mayor cantidad de gente posible y cause la suficiente curiosidad para que más personas cada vez lo quieran ver. Además, el documental lo hemos hecho bilingüe, es decir, le hemos puesto subtítulos en inglés para que alcance audiencias fuera de Panamá, precisamente a estas plataformas internacionales, pero además también el público internacional que de alguna u otra forma le puede interesar. Y bueno, la idea es llevarlo, va a estar presente en la versión 2025 de Centroamérica Cuenta y llevarlo también a algunos festivales de periodismo internacional. Me causa, no sé si hay algo como poético también. Y digo, aquí, como también joven panameño que ahora trabaja en semejante institución. Hay algo como muy poético en jóvenes organizándose por una causa, ¿no? Y por lo menos cuando vemos lo del 9 de enero. Fueron jóvenes. Pero fueron jóvenes como jóvenes normales. Normales. O sea, eran pelados panameños de la capital, o sea, que simplemente se organizaron por algo que sintieron muy dentro de ellos. Exacto. Y lo hicieron. Se llama patriotismo. Se llama amor a la patria. Se llama querer cambiar lo que está mal. Claro. Se llama querer dejar un legado. Claro. Y eso fue lo que los jóvenes del 9 de enero y que los jóvenes de la dictadura también. Porque la gran mayoría de los desaparecidos de la dictadura también fueron jóvenes. Sí. Sí. Fueron estudiantes universitarios. Así que al final es eso. Por eso es que uno siente tanta necesidad de creer, tantas ganas, tú sabes, de que cuando la gente dice los jóvenes son el futuro, eso no es simplemente retórica, es verdad. Es verdad. Y del presente Entonces, también. La esperanza es importante tener esa esperanza en los jóvenes. Total. Porque es que son ellos los que históricamente han llevado las luchas más grandes del país. Como lo de la Voz de la Libertad, como los el 9 muchachos de enero, Operación Soberanía. Los muchachos de la Voz de la Libertad, en la época en que esto sucedió, la gran mayoría estaban en sus 20s ¿Serio? y 30 bajos, ¿no? Sí.
Algunos tenían hijos, ya como, qué sé yo, entre los 13 y 15 años, pero la gran mayoría tenía bebés. Y el día que se van de Panamá, se van con una mano adelante, con una mano atrás, muchos hasta sin pasaporte, se tuvieron que ir, con sus bebés en mano. Wow. Y dejaron atrás a sus papás, sus parientes, toda su familia. Por defender. Bueno, porque tuvieron que salir corriendo para que no les pasara lo de Kurt Muse. Kurt Muse tenía una ventaja. Su esposa trabajaba para el Departamento de Estado y él era ciudadano americano, lo cual de alguna manera lo protegía por normas del Tratado del Canal y por normas de derecho internacional. Y los militares probablemente antes de hacerle algo definitivo iban a pensárselo mejor. El resto de los 6 eran panameños como tú y como yo. ¿Qué crees que les iba a pasar? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a los militares que en algún momento le hicieron el golpe de Estado a Noriega? Probablemente su final iba a ser el mismo. Así que no les quedó otra que salir como pudieron. Y la historia de cómo salieron y a dónde fueron y cómo vivieron eso está en el documental. Oh, ¿cómo fue oírlos de primera voz? Porque me imagino Sí, los yo antes del documental, antes de filmar el documental, ya yo los había ido varias veces contar esta historia. Y fue precisamente eso. Ellos cuentan esta historia con tanta añoranza, con tanta emoción, Claro. con tanta... son emociones encontradas. Hubo momentos de risas, hubo momentos de seriedad y momentos de lágrimas cuando ellos contaban esta historia, que definitivamente no era una historia para quedármela yo ni para que se quedara en la prensa, era una historia para compartir con todo un país. Y era una historia que necesitábamos buscar la manera de que fuese lo más directa posible, que la gente pudiese experimentar cómo se sintieron ellos. Y al final del camino, cuando yo escucho esta historia, yo me quedé pensando, la gente que hizo Misión Imposible ni sabía, porque esto fue mucho antes. Misión Imposible, la película se hizo años después. Y estos muchachos en el 88, sin mucha tecnología, estaban 3 pasos por delante de los militares. Y nunca, por eso nunca los pudieron agarrar. Porque los corretearon, ¿ah? Los corretearon un montón. Me imagino. Pero nunca los pudieron agarrar. Ni con toda la inteligencia que trajeron del extranjero. Así que toca ingenio, y ese ingenio lo tienen los jóvenes, ¿sabes? Claro. Y al final del camino, pues, tener la oportunidad de escucharlos, a mí me emocionó muchísimo, a mí me pareció que era una historia que si alguien tenía que contarla, tenía que ser la prensa, y era una historia con la que nosotros realmente nos podíamos sentir plenamente identificados, porque al final es lo que esta organización como institución defiende todo el tiempo. La libertad de poder decir lo que se tiene que decir y a quién se le tiene que decir. Totalmente. Totalmente. Ah, me emociona mucho. Ya quiero verla. O sea, va a estar para que los panameños podamos verla en algún punto. Bueno, ¿sí? esta semana vamos a tener la premier, que es un evento más privado, porque obviamente no tenemos la capacidad para hacer algo multitudinario, pero queremos, como dije hace un momento, que se pase por las televisoras, que se pase por las universidades, por las escuelas, por las personas que quisiesen, digamos, organizar eventos masivos para pasar al documental y que se viera, pues que sepan que está a disposición. Así que al final no es un producto que, si bien la prensa, junto con Bethesda, que son los productores, tienen los derechos, que están dispuestos a compartir, porque al final del camino es un proyecto que hemos hecho sin fines de lucro. Y algo muy importante, este proyecto se pudo lograr gracias a la generosidad de nuestros donantes. Este es un proyecto que hizo la prensa en colaboración con el Centro de Periodismo Latinoamericano y su fundación, para recoger los fondos a través de personas que donaron dinero para poder hacer este documental. O sea, es un proyecto totalmente sin fines de lucro. Es un proyecto hecho con amor, con cariño y entrega para los panameños, para el pueblo panameño y para quien quiera conocer esta historia. Hay países muy cercanos que viven una historia muy similar. Tal vez esto les va a servir de esperanza, que sepan que se puede conseguir. Totalmente. No, yo me quedo con eso, de verdad. Muchísimas gracias, Rita, por darnos este espacio y de verdad que tengo muchas ganas de compartirlo ya con mis paseros y ir todos a ver esta película, porque siento que en verdad añade más a lo que nosotros como jóvenes no vivimos
pero tenemos que conocer para no estar condenado a repetir Es correcto. lo mismo que ha pasado en la historia. Así que gracias, Rita. A de ti. verdad. Hasta luego, cuídense. Nos vemos en la siguiente entrega de otra entrevista con la prensa.